Muy buenas tardes a todos por estar hoy aquí en la segunda conferencia del ciclo La impunidad de ETA, que hemos llamado Estado de situación. Quizá os preguntéis por qué este título, y la respuesta es muy clara. Queremos saber en qué momento se encuentra la justicia para con las víctimas del terrorismo. Queremos conocer por qué, 15 años después del último asesinato de ETA, la autoría material cerca del 40% de sus crímenes continúa siendo una incógnita. La justicia, junto a la verdad, la memoria y la dignidad, es una de las demandas permanentes de las víctimas del terrorismo y desde la Fundación Villa Cisneros queremos contribuir a que se haga efectiva. Como recordamos en septiembre, tenemos un convenio con la Asociación Dignidad y Justicia que, aunque de manera lenta y laboriosa, como son los tiempos de la justicia, va dando sus frutos. Entre los invitados de hoy nos acompaña precisamente Vanessa de Santiago, abogada de la asociación y una de las letradas más competentes en el combate contra la impunidad de ETA. Junto a ella, otra pieza clave en esta búsqueda de la justicia es la Fiscalía, y por eso escucharemos a Vicente González Mota, fiscal de la Audiencia Nacional y persona absolutamente entregada a la defensa de la ley y de los derechos de las víctimas del terrorismo. Para moderar este coloquio nos acompaña Ana Velasco, víctima del terrorismo de ETA, y como lo fue su madre, mujer valiente que jamás se ha rendido en la lucha por la verdad. Antes de dar paso a un vídeo y de pedirles que suban a nuestros invitados, desde la Fundación Villa Cisneros queremos tener un recuerdo muy especial para todas las víctimas de la DANA, de la que hoy se cumple un año. Queremos recordar que como españoles debemos estar siempre unidos, ayudarnos y apoyarnos, especialmente en los momentos más difíciles. Así lo hicimos desde la Fundación, colaborando con 5 familias afectadas y ayudándoles a reconstruir sus comercios y sus hogares para que pudieran volver a la normalidad lo antes posible. Hoy, coincidiendo con este aniversario, hemos abierto una nueva campaña de recaudación de fondos para seguir ayudando a otras familias que todavía lo necesitan. Aunque la situación ha mejorado, muchas de ellas siguen sin contar con unas condiciones de vida dignas. Por eso les invito a entrar en nuestra web y colaborar con lo que puedan, y allí encontrarán información detallada sobre las familias que vamos a ayudar. Y así, entre todos, podamos seguir reconstruyendo esperanza. Y ahora sí, les dejo con un vídeo introductorio del tema de hoy, la impunidad de ETA, el estado de situación. Muchas gracias. Pues mi madre siempre contaba que él llegaba a trabajar sobre las 7 de la tarde y entonces ella, como era muy pequeño, entonces nos cogía, iba a tirar la basura, nos cogía todos, abajo en la puerta había un banquito y se sentaba ahí a esperar que él llegara todos los días. Entonces, pues ese día, por lo que fuera, ella se retrasó y cuando iba bajando la escalera, subió un vecino y le pidió que no bajara. Ya se encontraba mi padre tendido en el suelo. Sabe que el hecho de vivir un atentado terrorista te cambia la vida, ¿no? Cambia tu forma de relacionarte con la gente, tu forma de interpretar la realidad también, ¿no? Yo creo que a nadie se nos pasa por la cabeza que algo así puede ocurrir hasta que realmente te ocurre y solo vosotros. Sí, lo que pasa es que bueno, cuando tú lo cuentas tampoco lo puedes contar a cualquiera, porque cuando tú lo cuentas te dicen, ya hace mucho que pasó, ya, pero yo sigo sin mi padre, y yo sigo habiendo padecido todo esto a consecuencia de... El 40% de los crímenes de la banda terrorista ETA no tiene autor conocido y, por tanto, están impunes. No olvides lo inolvidable.
Si reiteradamente las víctimas han demandado la puesta en marcha de cuantos mecanismos fueran necesarios para arrojar luz a los más de 300 asesinatos de ETA sin esclarecer, para aportar a sus familiares, en la medida de lo posible, al menos la justicia que merecen. Si hasta la saciedad se ha pedido el final de los homenajes a los terroristas, presos etarras a la salida de las cárceles. Si continuamente se reclama la construcción de un relato ajustado a la realidad de lo acontecido, alejado de blanqueamientos y connivencias, haciendo de la educación a las nuevas generaciones la bóveda bajo la que cobijar una memoria alejada del olvido. Y si siempre hemos depositado nuestra confianza en el trabajo de los poderes del Estado como cauce para alcanzar todas esas pretensiones que no son solo una exigencia moral, sino que expresamente están recogidas en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué muchos años después sigue habiendo tantos atentados de ETA sin resolver? ¿Por qué todavía se producen homenajes a terroristas a su salida de la cárcel? Algo objetivamente indigno e inmoral. ¿Por qué se sigue ocupando el espacio público con manifestaciones diversas que blanquean lo acontecido y disfrazan la única realidad, la provocada por los victimarios y sufrida por las víctimas? Ya ven, tanto tiempo pidiendo simplemente que se cumpla la ley. Muy buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Villa Cisneros, que sigue incansable defendiendo la causa de las víctimas del terrorismo, una causa que ya cada vez interesa menos y que se quiere arrumbar, pero la Fundación ahí sigue siendo fiel y haciéndolo de corazón, como demuestra con estos ciclos de conferencias que organiza. Gracias, Carlos, gracias, Rocío, gracias a todos y a todos ustedes por estar aquí. Bueno, acabamos de ver en este vídeo, que la verdad refleja muy bien la situación, cómo lo que se intenta es como que el terrorismo como si no hubiera existido, ¿no? Como si las víctimas ya no contaran y como si los atentados y los muertos pues ya estuviesen amortizados. Entonces, como vamos a hablar de la impunidad de ETA, yo creo que es importante que hagamos una pequeña retrospectiva, ¿no? Porque la impunidad no es de hoy, la impunidad viene de muy atrás, ¿no? Entonces me gustaría preguntaros a los dos, a Vanessa y a Vicente, por ejemplo, por la amnistía de 1977, que fue la primera de las impunidades de ETA, porque hizo que todos los atentados que se habían cometido previamente, que eran 70 y bastantes, casi 80, pues quedaran completamente impunes, porque la amnistía significa que el delito no ha existido, o sea, como que han asesinado al presidente de la Diputación de Guipúzcoa, pero no le han asesinado porque como le han aplicado la amnistía, ese asesinato no ha existido. Entonces, esa fue la primera de las impunidades y me gustaría que valoraseis un poco lo que significó y las consecuencias que tuvo. Gracias, Ana, y gracias a ustedes por asistir. Lo primero que les voy a decir es que me he dejado la toga en el despacho, pero no se me ha olvidado. Es que no voy a hablar como fiscal a defender la posición de la Fiscalía, sino voy a hablar como jurista a defender lo que yo creo que es mi posición. Y este primer aspecto que plantea Ana es que es muy importante, porque hay dos elementos. Primero, pensar, es verdad que muchos policías, guardias civiles, juristas han trabajado para luchar contra la impunidad, pero hay impunidad, en mi opinión, en una gran parte sí. Y la primera de las causas pues es la que ha apuntado Ana, es la amnistía de 1977. Permitirme consultar las notas. Ley 46/1977. Han pasado 50 años. Yo creo que ya lo podemos valorar, ¿no? Que no se moleste nadie, pero ya tenemos una perspectiva. En cuanto a ETA, la amnistía no sirvió para nada, porque hubo más asesinatos después de la amnistía que antes, porque no hubo arrepentimiento de la comisión de esos asesinatos y porque además ese instrumento pues es de dudosa constitucionalidad antes y ahora. Permitirme y termino, porque es que las mismas cortes que fueron luego constituyentes, rebasaron de cortes ordinarias aprobando la ley de amnistía por delitos de sangre. Es que, oiga, el ciudadano tiene por encima
que los poderes públicos respeten la vida y la libertad de los ciudadanos que otras cuestiones. Bueno, pues esas Cortes aprueban la ley de amnistía con un debate, pero luego cuando se hacen constituyentes y aprueban la Constitución no regulan la amnistía. Es más, expresamente dicen, la ley de amnistía fue aprobada por 295 votos, pero luego cuando lo debaten en la Constitución, pues tienen los datos y dicen, no, la amnistía no la introducimos al texto constitucional. Bueno, es que no la tenía usted que introducir al texto, porque la amnistía es aconstitucional al menos, y además no tenía usted que haberla aprobado para que no pudiera perseguirse los delitos contra personas, los delitos de sangre. Cuando la amnistía se ha aprobado, se ha hecho en los textos de la Constitución del 1845, 69, 31 y la non nata de 1856, pero las demás no se aprobó. ¿Y por qué? Pues porque la amnistía es una barrera, es decir, es que a partir de este momento resulta que lo que se hizo es legal. ¿Cómo va a ser legal, como dice Ana, asesinar a una persona? Por ello yo creo que sí, que podemos decir 50 años después que podía tener sentido para otras cosas, pero la primera causa de impunidad es porque las amnistías impiden que se investigue y 50 años después, en mi opinión, quedó acreditado que la actividad de ETA no solo desapareció, no solo se reconoció, sino que siguió matando todavía más. Vanessa. Sí, si me permites, ¿no? Al hilo de lo que ha dicho Vicente, esa impunidad, ¿no? O contextualizando la impunidad que consideramos que se llevó a cabo con la ley de amnistía de 1977, también haciendo un análisis retrospectivo de la misma, cabe plantearse si esa ley de amnistía o si la amnistía en sí sirvió finalmente, y sobre todo por lo que se refiere a los crímenes cometidos por la organización terrorista ETA, como un elemento, ¿no? de reconciliación, que era lo que se permitía. Y evidentemente, teniendo en cuenta que con la ley de amnistía se amnistiaron y se perdonó, se hicieron invisibles los delitos cometidos por casi 1.300 terroristas, de los cuales casi 700 reingresaron después a las filas de ETA y siguieron matando. Además, si tenemos en cuenta que se perdonaron 66 asesinatos terroristas, pues evidentemente a la conclusión a la que debemos llegar es que esa ley de amnistía, evidentemente, con el paso del tiempo no viene sino a configurarse como un error y que evidentemente lo que vino a hacer fue sancionar la impunidad de los crímenes cometidos por parte de la organización terrorista ETA. Y que evidentemente las grandes damnificadas, como siempre ha pasado a lo largo de la democracia, en esta primera concesión, ¿no? en este primer hito de impunidad respecto de la lucha antiterrorista, no fueron otras que las víctimas del terrorismo, porque el perdonar esos asesinatos terroristas o todos esos crímenes cometidos por esos casi 1.300 miembros de la organización terrorista no supuso sino un escollo insalvable para que se pudieran hacer efectivos el derecho a la justicia, el derecho a la verdad y el derecho a la reparación de esas víctimas del terrorismo. Pues así es, así es. También, con respecto a la impunidad de ETA a lo largo del tiempo, ha habido otro hito muy importante que fue los indultos que se concedieron a la parte político-militar de ETA. Ya sabéis que se dividía en, bueno, al final era una organización terrorista, pero tenía sus grupúsculos. Entonces, en un momento dado, en el año 1982, se decidió pues, otorgar indultos a los terroristas de esa rama de ETA que decidieran dejar las armas. Los que decidieron no dejar las armas, por ejemplo, Otegi, se fueron a la otra rama, a la militar, y siguieron 30 años más matando. Pero es que los de la rama político-militar fueron indultados y, aparte de los asesinatos que habían cometido antes del año 77, además otros 16 atentados quedaron impunes. Y hay una noticia que se publicó en El País en septiembre del 2012, que si la pueden ustedes localizar, yo les encarezco a que lo hagan, porque es, la verdad, reveladora y demoledora.
porque en esa noticia, que es más bien un reportaje, se dice textualmente que los fiscales retiraban los cargos en los casos no juzgados, los jueces sobreseían las causas y si tenían que celebrar los juicios absolvían por falta de pruebas. Y era la propia Audiencia Nacional la que daba la orden de que regresaran los huidos. Es decir, hubo un acuerdo político con jueces, fiscales, policía y medios de comunicación. Quería saber un poco vuestra opinión al respecto. Yo sobre esta noticia pues no la conocía, es de hace muchos años, pero sí te puedo opinar a título personal, ya digo que mi toga está allí, en el despacho, que la ley de indulto de 1870 es un mecanismo de previsión entre el Estado, la víctima y el culpable. Es decir, hay que indultar a aquel que con un informe favorable del tribunal se arrepiente de los hechos, ayuda a reparar el daño y muestra una continuidad de vida conforme al derecho. Si con las cifras que nos das, porque yo no voy a polemizar con un periodista de un artículo que no he leído, pero si con las cifras que me das resulta que se indultó no por los términos de la ley de 1870, que era la que estaba en vigor, pues es un uso espurio de esa institución. El indulto se refleja individualizadamente respecto al criminal que se aparta del crimen y que trata de reparar el daño y que no supone, por tanto, impunidad. El indulto puede darse desde el principio, pero lo normal es que en un delito de tanta gravedad no se diera desde el principio, sino que fuera un indulto parcial de la pena a la vista de esta proyección. Yo no tengo los datos de esos 16. Luego en la noticia me llama la atención que dice se retiraban cuando no había pruebas. Es que eso no tiene nada que ver con el indulto. Si no hay pruebas. Bueno, es que no era exactamente un indulto, sino que era como una especie de acuerdo, convenio político, por el cual se decidió que para que se disolviera esa rama de ETA, pues que se les iba a dar todas las facilidades por parte de todas las instituciones implicadas. Sí, lo que ocurre es que el Gobierno puede indultar contra el criterio del tribunal y del fiscal. Es decir, la ley de indulto permite al Gobierno, oído, se hace la solicitud ante el Ministerio de Justicia, se tramita la petición de indulto y, en mi opinión, el fiscal y el juez no tienen que entrar en eso que tú apuntas, Ana. Solo tienen que entrar, bueno, ya, pero yo te doy mi opinión. Solo entraron según este periodista, claro. Tienes que mirar que la posición del fiscal tiene que ser, a ver, si este criminal en concreto se ha arrepentido y ha reparado el daño. Y para ello, además, quiero deciros que el juez y el fiscal tienen que primero condenarle, porque no cabe el indulto de quien no está condenado, de tal forma que el archivar las causas antes de condenarles no opera el instituto de indulto, es otra cosa. Sí. Yo tengo que contar, ustedes me disculparán un poco técnicamente lo que hay, y a veces no es lo que uno quiere escuchar, pero les engañaría. Es decir, para indultarlos tienen que estar condenados. Lo que dice el periodista es que sencillamente no se les persiguió para ser condenados. Eso no es un indulto, es otra cosa. Vale, sí, pero se hizo. Creo que ha habido una pequeña imprecisión. Yo sí que he tirado de hemeroteca para saber qué pasó en el año 82 y realmente cuando se produce la comunicación o la comunicación pública, ¿no?, que se lleva a cabo por parte de esa escisión de la organización terrorista, la ETA político-militar, en septiembre del 82, esto no es sino el resultado de un acuerdo, una negociación que se llevó con el Gobierno de España y en la figura del ministro del Interior. Era dejar las armas y disolverse a cambio de beneficios y de medidas de gracia, y que estas apuntaron en tres líneas. Respecto de aquellos que estaban en prisión preventiva, se les concedió la libertad provisional bajo fianza y posteriormente, o bien se sobreseyeron las causas, o sea, en el caso de que fueron juzgados, se les absolvió. Una segunda medida de gracia fue respecto de aquellos que estaban pendientes de juicio, directamente se les absolvió. Evidentemente, los motivos por los que se llevó a cabo dicha absolución, según se cuenta en los estudios de los que yo he echado mano,
se hizo con absoluta aquiescencia del Poder Judicial y o sea, jueces y fiscales, y una tercera salida para aquellos que se habían fugado, se habían sustraído a la acción de la justicia, donde regresaron y voluntariamente se personaron en la Audiencia Nacional, los cuales, según se dijo, o así lo han manifestado, los propios abogados que les ayudaron en esta tramitación, se hizo con una absoluta coordinación de jueces fiscales y el Poder Ejecutivo, de tal forma que a día de hoy dice que llegaron a límites que a día de hoy serían inauditos. Entonces, lo que se produjo fue la concesión de medidas de gracia dentro de esa negociación, pero posteriormente, en el año 83 y 84 sí que es cierto que se llevaron a cabo indultos por parte del Gobierno socialista, concretamente 44, y ahí, evidentemente, se debieron de hacer conforme a la ley de 1870, pero que sí, dentro de ese halo de impunidad que rodeó todo este hito, contó con la complicidad de los medios de comunicación, los cuales siquiera hicieron referencia a esas publicaciones de esos indultos en el Boletín Oficial del Estado. Evidentemente, las concesiones de estas medidas de gracia a esta escisión de la organización terrorista ETA, como bien ha dicho Ana, provocó que se llevara a cabo el perdón, que no se condenó o se dejaron impunes 24 delitos terroristas que fue cometido por esta rama político-militar, de los cuales 16 se habían cometido con posterioridad a la ley de amnistía de 1977 y, por lo tanto, estamos hablando de asesinatos terroristas que, de nuevo, quedaron impunes y, de nuevo, fueron las víctimas del terrorismo las grandes olvidadas y las grandes damnificadas. Claro, por eso contaba Ana que esto no son indultos, porque no se toman en cuenta los criterios de la ley, porque no se condena, que es el requisito previo al indulto, y finalmente porque no se puede pactar lo que haga un tribunal, de que condena o absuelva. Entonces, a la pregunta de indulto, oiga, esto que usted relata, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No se trata de un indulto, es otra cosa. Bueno, es el resultado de una negociación política. Ya, pero es que no se puede negociar eso. Claro, pero se ha hecho, a lo largo del tiempo, se ha hecho constantemente. Quería plantearos también, hay una frase muy conocida que todos habréis escuchado porque quedó para la posteridad, ¿no? La dijo el actual presidente del Tribunal Constitucional, el señor Conde Pumpido, cuando dijo que las togas se tenían que manchar con el polvo del camino. Con esto lo que quería decir era que tenían que plegarse un poco a las directrices políticas que les llegaran del Poder Ejecutivo. Entonces, quería preguntaros cómo ha afectado también al estado de impunidad en el que han quedado muchos de los crímenes de ETA, por ejemplo, la derogación de la doctrina Parot en el año 2013. Y otras cuestiones que os voy a preguntar después. Pero en concreto, esa derogación de la doctrina Parot, que lo que hizo fue que asesinos en serie que habían cometido decenas de asesinatos cumplieran a lo mejor 1 o 2 años por cada uno de los crímenes que habían cometido. Bueno, en mi opinión, no sé si es políticamente correcta, y si no lo es, no me es relevante a la hora de darla, quiero decirles que lo que ha ocurrido con ETA es lo siguiente. El Código Penal, en la versión de 1973, preveía a partir del segundo asesinato la pena de muerte. De tal forma que la redención de penas por el trabajo, etcétera, para un asesino en serie, para los que han cometido estos actos, no se preocupaba de mirar si va a redimir o no penas, porque debería ser condenado a muerte. En 1978, en la Constitución, se produce la derogación de la pena de muerte, excepto lo que se dispusiera para tiempo de guerra. Y lo que ocurre es que a partir del 78 se conmuta la pena de muerte por la pena máxima de prisión y se aplica una regla, que era la regla del artículo 72, en definitiva, pena máxima, el triple A mayor, que con redención, etcétera, se cumplen 18 años.
Si se quitó la pena de muerte, lo que se tenía que haber hecho es revisar que no se pudieran computar los beneficios sobre la liquidación de condenas, sobre el máximo de la pena. ¿Y qué hizo la doctrina Parot? Dijo, bueno, si usted tiene beneficios no es sobre 30 años, es sobre 195, porque usted ha tenido explosivos, ha cometido todos estos delitos. Y esa era la forma de solucionar esa discordancia que no existe en el Código del 73, porque el Código del 73 contenía la pena de muerte. Se aprueba la doctrina de Parot y parece una solución justa. Creo que es Julián Sánchez Melgar, el ponente de la sentencia, y dice, claro, ahora si usted va a redimir, bueno, pues redimirá, pero redime del total, no de la pena computada. Y esto tenía un efecto pues, de justicia material y además un efecto jurídico, o sea, estaba pensado jurídicamente. Cuando la sentencia es derogada por el Tribunal Europeo, nos viene a decir que no podemos cambiar las reglas de juego a mitad de la partida. Es decir, si nosotros estamos computando la liquidación de condena y por el Código Penal en vigor del momento de los hechos, decíamos que las reglas del artículo 72, el máximo es 30, no podíamos cambiar el criterio. Y entonces, como me he dejado la toga en el despacho, puedo decir que los efectos los hemos visto, no solo en terrorismo, sino en muchos delitos que han salido violadores, han salido homicidas. En materia de terrorismo, esa doctrina del Tribunal Europeo que se debe acatar, pero que en este foro yo me permito discrepar porque no ha tenido en cuenta este factor que les estoy diciendo. Oiga, es que el legislador cuando quitó la pena capital para estos delitos, tuvo que haber reformado la liquidación de condenas, tuvo que haber reformado los beneficios penitenciarios, etcétera. Porque si no, apreciando la doctrina del Tribunal Europeo, pasados los años, en mi opinión, sale gratis o ha salido gratis ser muy delincuente sobre el que ha sido un criminal una vez. Vanessa, ¿tú no crees que en esta derogación de la doctrina Parot también hay un componente político y una indicación por parte del Poder Ejecutivo para que se buscara una fórmula que hiciera posible que en esas negociaciones que siempre ha habido con los terroristas que exigían que no tener que cumplir esas condenas tan largas, pues buscar una manera, y se les ocurrió esa, ¿no? Y utilizaron el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como coartada para no tenerlo que hacer ellos directamente. Bueno, yo desconozco, ¿no?, que eso formara parte de una negociación o que se hiciera con una intencionalidad política por parte del Gobierno. Lo que sí creo es que la derogación de la doctrina Parot, por mucho que cuando en el 2013 las asociaciones de víctimas y el colectivo de víctimas pusimos el grito en el cielo, en realidad, y haciendo, ¿no?, ya habiendo transcurrido 13 años o casi 13 años, evidentemente aquí la responsabilidad, por supuesto, que fue de la clase política, y lo ha apuntado Vicente, porque al final la Audiencia Nacional se encargó de dar cumplimiento a esa sentencia dictada por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero realmente aquí la responsabilidad era del poder político, de los diputados, de las Cortes Generales, porque esta redención de penas estaba contemplada en el Código Penal de 1973 y el límite máximo de cumplimiento de condena establecido en el Código Penal del 73 era de 30 años. Y el mantenimiento de esta medida se llevó a cabo y se mantuvo de manera inalterable hasta el 1995. O sea, casi 25 años que, a pesar de las peticiones que se hacían de modificar o de endurecer las penas que se deberían de imponer por los delitos terroristas o, en su caso, endurecer igualmente las condiciones del cumplimiento, los diputados, la clase política, no hizo absolutamente nada. ¿Qué pasó? Que 30 años pensando, ¿no?, en etarras condenados por más de un delito, pues evidentemente nadie pensó
que esos 30 años que pasaron tan rápido, estos sujetos iban a solicitar la aplicación de esa redención por los trabajos realizados. Claro. Y por cada 2 días de trabajo se les redimía de un día de privación de libertad. Y cuando el Tribunal Supremo se encuentra con estas peticiones, se da cuenta que en esa situación hay más de 50 terroristas y que evidentemente si aplica el criterio que hasta entonces estaba aplicando, que era el de aplicar esa redención sobre el límite legal máximo, que era de 30 años, evidentemente se iba a producir una excarcelación masiva de condenados por delitos de terrorismo. El Tribunal Supremo cambió su criterio jurisprudencial para evitar esta debacle, se apoyó por parte del Tribunal Constitucional, pero evidentemente cuando esto salió de España y llegó a Europa, pues no fue difícil tumbarlo, y de ahí, evidentemente, las consecuencias que se han apuntado por parte de Vicente. Bueno, pues esta fue otra importante causa de impunidad. En este momento, desde el año 2021, nos encontramos con que la competencia de prisiones se ha cedido al País Vasco. También es otra concesión política. Y desde ese momento, pues todos los presos de ETA, ya no queda ninguno fuera del País Vasco y de Navarra, y como se ha dicho en el vídeo, pues la política de dispersión ha desaparecido, y ahora, al estar allí, en las cárceles del País Vasco, el Gobierno vasco les entrega, da terceros grados continuamente, ¿no?, a los presos terroristas, de tal manera que me gustaría preguntaros en cuántos presos de ETA en este momento hay en la cárcel y en qué situación se encuentran, cuáles están con terceros grados o con beneficios penitenciarios y por qué desde la Audiencia Nacional no se recurren la mayoría de los terceros grados que se otorga por parte de las instituciones penitenciarias del País Vasco. ¿Qué está pasando? Gracias, Ana, por esta fácil pregunta. Yo quiero comentaros que, como dejé la toga en el despacho, me he ido a fuentes abiertas, para que nadie diga que está dando su opinión de donde no debe. Y aquí, bueno, pues encontréis en los medios, El Imparcial, El Debate, varios periódicos, nos dan las cifras de la respuesta parlamentaria de la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco a una pregunta por escrito de representante de un partido político. Y con estas cifras quizás tenemos un dato. Yo las doy por buenas porque es una respuesta parlamentaria recogida por los medios, ¿no? Bien. En 2021, en los 3 primeros meses del traspaso de competencia al Gobierno vasco, el tercer grado se dio a un recluso de la banda terrorista ETA. El primer año hay uno. En el 2022, las competencias ya son completas del Gobierno vasco y se conceden 32. Hay 31 más. En el 2023 son, permitidme que lo lea por no equivocar los nombres, 31 los terceros grados obtenidos por etarras. En 2024, 29 y este año, a la fecha de la respuesta de la consejera, 18. Es decir, si sumamos la situación a la pregunta de Ana, pues habrá que decirle, tiene usted razón, está usted informada, porque han progresado a tercer grado 111 presos de ETA. Bueno, sobre los recursos, bueno, también habrá que poner datos, porque los datos son eso, luego cada cual los valore como quiera. La Fiscalía ha recurrido 22 ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Y siguiendo la misma respuesta de la consejera, de esos 22, en 20 se ha dictado por los tribunales de la Audiencia Nacional, se han revocado. Es decir, hay 20 revocaciones a 22 recursos de la Fiscalía. Cierto es que a esta fecha los otros 2 estaban pendientes de resolución. Es decir, que bueno, por ahora parece que si recurres, pues tienes la vía. Bueno, el problema es que a muchos de estos se les ha vuelto a conceder el tercer grado. Estamos en la casilla de salida. Bien, por ello el número de beneficiarios es de 111. Termino. En la actualidad hay 125 reclusos de etarras, según la contestación. 104 hombres y 15 mujeres.
Álava 53, Martutene 44, Basauri 22, Pamplona 2 y 3 en Francia. Lo que pasa es que esta es una respuesta engañosa, porque la mayoría de ellos está en tercer grado. Exacto. Con lo cual, si están en tercer grado, realmente no están internados. Y los que no se acogen a esta clasificación se les aplica el artículo 100.2, que es un artículo realmente excepcional, es decir, deben concurrir. Por ello, la situación que nos viene a apuntar ahora, y es de debate, y se lo dejo a ustedes, piensan que en todos los casos esa clasificación ha atendido a la verdadera voluntad de reinserción del penado, a la reparación del daño, ¿ha atendido a ello o no? Porque si atiende a ello, cabe la progresión, pero una fórmula genérica de que me han dicho que firme, que no, que en fin, que renuncie para la modificación no sirve. ¿Cuál es mi opinión sin la toga, que por cierto no está manchada de barro? Cuando me había ido, me alegro mucho. Estaba bien colocadita en la percha. ¿Cuál es mi opinión? Pues yo creo que si se hubiera colaborado para una progresión en grado, no serían tantos los crímenes sin esclarecer. Totalmente de acuerdo. Vanessa, te quería preguntar, ¿por qué crees tú que no se recurren los terceros grados y solo se han recurrido 22? Pero es que esa pregunta es para el Ministerio Fiscal, porque las víctimas no tenemos legitimación para recurrir los terceros grados. No, pero tú, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Hombre, yo quiero pensar que obedece a criterios técnicos, evidentemente, y eminentemente jurídicos. Eso, de verdad, que te responda el fiscal el por qué no se recurren. Pero bueno, yo entiendo que no se recurren por eso, precisamente, porque esas progresiones considera el Ministerio Fiscal que están ajustadas a derecho. En todo caso, sí que me gustaría hacer una precisión, meter una cuña, ¿no?, de la actividad que se lleva a cabo por parte de Dignidad y Justicia, porque precisamente estudiando estas progresiones, primero de primer a segundo grado, por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, vimos que estas progresiones eran irrecurribles de facto, porque el artículo 107 del Reglamento Penitenciario no permite ni al Ministerio Fiscal ni a la víctima en sí recurrir esta progresión en grado. Y posteriormente, cuando la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias progresó hasta que hizo la transferencia de competencias al Gobierno vasco, también progresó a tercer grado a unos 20 y tantos etarras, por parte de la asociación pusimos de manifiesto la necesidad de modificar el artículo 72.6 de la Ley Orgánica de la Ley General Penitenciaria, de la Ley Orgánica General Penitenciaria, porque no se estaban cumpliendo los requisitos establecidos en ese apartado 6 del artículo 72, porque se estaba reconociendo la ruptura o la renuncia, ¿no?, a los medios o al uso de la violencia para la consecución de los fines políticos con la mera carta modelo, una carta típico que los propios abogados de los terroristas estaban entregando, pero sin embargo esa modificación nosotros se lo entregamos a partidos políticos y a grupos parlamentarios y evidentemente no se llevó, vamos, ha caído en saco roto. Ningún grupo ni ningún partido político ha instado esa modificación del artículo 72.6 de la Ley General Penitenciaria, pero tampoco del artículo 95 del Código Penal, que es en la situación en la que nos vamos a encontrar cuando empiecen las libertades condicionales. Y luego nos arrepentiremos. Pues hay que insistir. Exacto. Hay que insistir. Y sí que es cierto que tengo que romper una lanza a favor del Ministerio Fiscal, que yo esto lo consulté con el anterior coordinador en materia penitenciaria de la Audiencia Nacional, y sí que incluyó en la memoria de 2021 la necesidad de realizar estas reformas legislativas. Muy bien. Por otra parte, también, además de la impunidad puramente penitenciaria, como aquel que dice de los criminales de ETA, también hay una impunidad política, ¿no? Sortu fue legalizado en el año 2012 por el Tribunal Constitucional y en el fallo de la sentencia incluyó una enumeración tajante y objetiva
de todo aquello que podría hacer que incurriese en una ilegalización a posteriori. Y entonces las conductas eran enaltecimiento de terrorismo, humillación de las víctimas, ambigüedad en la condena del terrorismo, actos de exaltación que equiparen la violencia terrorista con la coacción legítima del Estado de Derecho o la equiparación del sufrimiento de las víctimas con el de los presos de la banda condenados por actos terroristas. Esto ocurre un día sí y otro también. Entonces me gustaría preguntaros por qué no se cumple lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional. Bueno, a ver, yo creo que primero hay que ubicar que sí que ha habido esfuerzos por luchar contra las conductas criminales realizadas por organizaciones políticas o organizaciones legales o por organizaciones integradas en el MLNV. Me vais a permitir que os cite la sentencia que fue confirmada por el Tribunal Supremo, en el cual se condenó a Herri Batasuna como parte del entramado de la organización terrorista, es la sentencia 338/2015, ponente el magistrado Verdugo Gómez de la Torre. Quiero deciros además, y he participado y algún compañero también hemos participado en estos procedimientos, la sentencia de Bateragune, en la cual se condena a Arnaldo Otegi, Mondragón y otros por la reconstitución de ETA a través de la estructura de Bateragune. Y además se instó a través de la ley de partidos, que fue aprobada, la ilegalización de determinadas formaciones políticas como Sortu. Es decir, el punto de partida es que si esas organizaciones cometen delito, pues les puede ser imputada responsabilidad. Bueno, algunos dirigentes cumplieron penas porque la tesis que sosteníamos, permítanme resumirla, porque yo estaba ahí, decíamos, bueno, ahí hay una especie de círculo, ¿no? Cuando ETA mata, el entramado político la apoya. Cuando el Estado va contra el entramado político, sospechamos que ETA declara una tregua. De tal forma que estamos ahí en un balanceo para que finalmente entre todos nos ayudamos. Yo puedo decir, en palabras del Tribunal Supremo, y para que no se pueda querellar nadie, o se querelle si quiere, pero con poca razón, que ETA asumía la dirección y control de Herri Batasuna, según declaró aprobado la Audiencia Nacional y confirmado por el Tribunal Supremo, siguiendo los parámetros de la estrategia que desde CAS y los Zutabes, como saben, era la revista de la organización terrorista. Además, existían actas de reunión entre ellos, donde, leo, se daban referencias e indicaciones dirigidas a Herri Batasuna para que obedeciera las directrices que le imponía ETA. Además, dice en otro párrafo, Herri Batasuna asume función instrumental, etc. Y con ello, bueno, pues sí que hay unos instrumentos que permiten exigir la responsabilidad. Respecto a la ilegalización en este momento, que se cumplan o no las directrices para poder ilegalizar ante una sala especial que se llama la Sala del Artículo 61 del Tribunal Supremo, hay que determinar cuáles son los requisitos para el cumplimiento o para poder ejercitar. Ahí hay, en mi opinión, una discrecionalidad política para poder plantear el recurso. O sea, no es, en mi opinión, siempre, no es taxativo de que hay que promover la ilegalización del partido, etc. Y luego nos encontramos con un problema, yo no hablo de política, solo hablo de leyes, que es de lo que sé poco, pero algo así, de los que he estudiado. Hay un tema que es el enaltecimiento, todo este apoyo de un entramado político a la organización. A partir de la directiva de la Unión Europea, del Parlamento de la Unión Europea del 2017, todos estos actos requieren un elemento nuevo que ha sido incorporado obligatoriamente por la jurisprudencia, que es los actos de enaltecimiento, de apoyo, etcétera, deben tener un elemento de riesgo concreto respecto a la reanudación de la actividad terrorista o respecto a la reanudación
de esos elementos. Esta directiva es de obligado cumplimiento para nosotros. O sea, nosotros, claro, yo no hablo bien ni mal de la Fiscalía, yo trato de dar los datos, pero incluso Vanessa antes ha dicho, bueno, es que claro, la ley dice, en ese apartado anterior decía esto que es irrecurrible. Bueno, pues habrá que aplicar la ley porque el fiscal no se puede salir fuera. Con ello quiero decirte que, Ana, has puesto como ejemplo todos estos homenajes, etcétera, sobre los que yo creo que habría que actuar. Si me lo preguntas luego, te digo cómo. Pero no soy optimista, porque disuelta la organización en el 2014, ese apoyo, según la directiva y según la jurisprudencia, requiere una virtualidad de renovación de actividades. Con lo cual, eso, más la discrecionalidad política que se tiene para impulsar ese recurso, hace que, en mi opinión, nos encontramos en la situación Antes de que contestes tú, Vanessa, quiero decir que hay leyes que son injustas y que no todas las directivas europeas se aplican directamente en los países. Hay muchas directivas que no se aplican, por muy de obligado cumplimiento que sean. Y el hecho de que intenten decir que si no hay riesgo para la reanudación de la actividad terrorista, se puede homenajear a los criminales cuando salen de la cárcel, es una ignominia y no se puede consentir. Y además está ocurriendo que la Audiencia Nacional no llama a las víctimas a que presten testimonio por sentirse ellas humilladas en cuanto a esos homenajes, ¿no? Cuando se les hacen a los asesinos de sus familiares. Y incluso llamándolas a declarar, se suspende, o sea, yo voy a decir, es que eso me ha ocurrido a mí. A mí me ha llamado 3 veces la Audiencia Nacional para declarar por humillación a las víctimas y las 3 veces han suspendido la declaración prácticamente el día anterior. Y mientras tanto han llegado a acuerdos de conformidad con los promotores de esos homenajes para pactar con ellos unas penas mínimas y que así no entren en prisión. Entonces, creo que no se puede desde la Audiencia Nacional menospreciar de esa manera a las víctimas del terrorismo. Vanessa. ¿Quieres que te conteste al tema a todo lo que tú quieras, a lo anterior y lo de ahora? Al tema del incumplimiento por parte de Sortu, ¿no? Era la pregunta que se había hecho, ¿no? de esas condiciones que se habían establecido. Pues yo, en primer lugar, quiero partir de que esa sentencia dictada por parte del Tribunal Constitucional supuso, es un claro ejemplo de un exceso de jurisdicción, porque el Tribunal Constitucional llevó a cabo una revaloración de la prueba que fue valorada por parte del Tribunal Supremo y, como consecuencia de esa revaloración, consideró que ese entramado de Batasuna o en la estrategia que se había puesto en marcha por parte del entramado de Batasuna de abandonar o llevar a cabo únicamente por medios pacíficos la consecución de sus objetivos políticos, sirvió para considerar que Sortu no era la continuidad de Batasuna. Entonces, partiendo de esa sentencia que considero que se extralimitó en sus competencias el Tribunal Constitucional, sí que es cierto que se pusieron esos condicionantes que en el caso de incumplimiento pues, permitiría que se pudiera llevar a cabo la ilegalización del partido. Se ha hablado por parte de Vicente de los actos de enaltecimiento, ¿no? Y cómo es difícil, ¿no? Hoy en día que en atención a la imposibilidad, ¿no? de poder considerar como delito los actos de enaltecimiento por, evidentemente, la organización terrorista ETA se ha disuelto y desde el año 2018 no hay acciones violentas. Por lo tanto, es muy difícil para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado poder establecer esa conexión, ¿no? o esa relación entre la acción de esa acción o expresión pública enaltecedora del terrorismo y que de manera correlativa suponga o se lleve a cabo esa acción violenta que produzca, ¿no? la incitación o que se lleve a cabo ese elemento tendencial que, como se ha dicho, exige esa directiva, la 541/2017. Sin embargo, yo me pregunto, cuando el Tribunal Constitucional habla de la prohibición de realizar esos actos de enaltecimiento, ¿es constitutivos de delito
o estamos hablando de actos enaltecedores o justificadores del terrorismo, que también se puede considerar como tal a través de la Ley de Solidaridad de Víctimas 29/2011. Y, en segundo lugar, es que este partido político evidentemente ha incumplido esas condiciones no ahora en el 2024, sino que lo lleva haciendo desde el año 2013 y al final es un cúmulo de indicios lo que sí que podría permitir, ¿no?, que se pudiera llevar a cabo esa ilegalización del partido político. Evidentemente, ejemplo de ello, el hecho de llevar en sus listas a terroristas o a miembros de la organización terrorista, condenados por delitos, algunos de ellos de sangre. Ejemplo lo tenemos en las elecciones de 2023, que llevaron en sus listas a 42 condenados por terrorismo, 7 de ellos con delitos de sangre. Ahí, por parte de Dignidad y Justicia, hicimos un trabajo ímprobo, ¿no?, de buscar las ejecutorias de todos y cada uno de esos 44 y llegamos a la conclusión de que había una de ellas, que era Sara Majarenas, que tenía en vigor la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Eso lo presentamos en la Fiscalía. La Fiscalía nos dijo que nos diéramos una vuelta. Y en esa vuelta nos fuimos a la Junta Electoral Central y nos fuimos a las juntas provinciales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Y ellos fueron los que acreditaron que Sara Majarenas tenía en vigor esa pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Entonces, el hecho de llevar a terroristas o condenados por terrorismo en sus listas es un indicio más que serviría también para llevar a cabo dicha ilegalización. Y respecto del resto de condiciones impuestas por el Tribunal Constitucional, el hecho, por ejemplo, de no equiparar a víctimas con victimarios o, en su caso, el hecho de que no se equiparara igualmente la acción terrorista o las acciones terroristas o la violencia terrorista con la coacción legítima que se pueda llevar a cabo por parte del Estado, sin ir más lejos, nosotros, en el año 2023, tuvimos que mandar una carta al alcalde de Galdácano, de esta formación política, porque en su página web del ayuntamiento había incluido una pestaña en la que, bajo el pretexto de querer cumplir, ¿no?, con las normas internacionales del reconocimiento y reparación a las víctimas, ¿no?, de graves vulneraciones de derechos humanos, pues metió una pestañita en la que se recogía una lista con 164 personas a las cuales se las reconocía como víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos y víctimas también del abuso policial por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y entre esas víctimas nos encontrábamos que estaba Chapote y estaba Jon Bienzobas. O sea, son cosas que evidentemente si vamos uniendo o vamos acumulando un indicio y otro indicio, pues evidentemente sí que podríamos llegar a plantear la ilegalización del partido político. Pero evidentemente la legitimación, ¿no?, para que se pueda llevar a cabo esa ilegalización solo la tiene el Gobierno de España a través del Ministerio Fiscal o el Ministerio Fiscal de oficio. Y, evidentemente, sí, habiendo entregado en legislaturas anteriores por parte de las asociaciones de víctimas indicios para que se llevara a cabo dicha ilegalización y, evidentemente, gobiernos de signo político distinto no han llevado a cabo la misma, ¿qué vamos a esperar con este Gobierno? Que, evidentemente, su socio es precisamente aquel que se pretende ilegalizar, ¿no? Entonces... Sí, si me permites, Ana, gracias. Bueno, yo creo que ha terminado Vanessa con un poco una parte de la idea que coincidimos. Yo les dije que era poco optimista a esa acción porque efectivamente la iniciativa la tiene el Gobierno y el actual fiscal general del Estado. Pero dicho esto, les tengo que decir, bueno, se pueden hacer las cosas también de otra manera, ¿no? Porque en aquella etapa en que, perdón, que cite, pero bueno, que yo llevé la coordinación, en ese momento éramos la Fiscalía que más diligencias de investigación teníamos de toda España porque oficiamos a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que retiraran de todos los locales del País Vasco todas las fotos de etarras y todas las campañas y tal. E hicimos decenas. Y se retiraron muchísimas. Se retiraron decenas y decenas de todos. ¿Cuánto duró eso? Poco. Pero sí que se puede hacer. Hicimos un decreto, yo recuerdo además que era tal, entonces nos decían, en este bar, esta calle, este tal, hay una foto de etarra. Entonces,
Yo firmaba como coordinador un decreto, mandamos a la policía y le ordeno que la retire. Y luego si recurren ya veremos. Se recurrieron muy pocas. Hoy en día comprendo la situación en que se debe sentir alguien, como en un caso real, no voy a citar el lugar, pero donde un ayuntamiento hace un polideportivo, pone el nombre al polideportivo de una víctima de ETA y luego autoriza que en ese polideportivo con ese nombre se haga un acto de homenaje a un etarra. Claro, es que esto, es decir, ¿cómo voy a ser yo optimista? Digo, bueno, ahí hubo el procedimiento y finalmente se consiguió que el ayuntamiento retirara eso porque, hombre, ya parece un poco... O sea, ya me parece mal que el ayuntamiento les dé un local, porque encima que les dé el polideportivo, que les dé el nombre... Yo supongo que, bueno, los que están aquí ya saben a qué caso me refiero, pero prefiero no citar los nombres. Entonces, en definitiva, si yo les entiendo, pero me parece que, bueno, y esta es la ventaja de tener ser fiscal. Dices una cosa y luego ustedes juzgan, que son mi tribunal. No tienen que darme la razón, pero por lo menos que no piensen que les estoy contando lo que quieren oír, porque no debo. Esto que comentas del polideportivo no es nuevo. O sea, en las calles y plazas del País Vasco se han dedicado parques infantiles, calles, monumentos, monolitos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que la dejación del Estado ha sido absoluta y lamentable a lo largo de todos estos años. No es una cosa nueva. Claro, predicar el polideportivo a una víctima de ETA y en ese polideportivo hacer un homenaje de una etarra tiene un puntito ya que creo que es más allá del que estás apuntando. Y para que veas cómo ha cambiado el asunto, precisamente ese parque al que tú te referías, que estaba dedicado a Pana, al etarra Pana, en Hernani, nosotros interpusimos 9 querellas en la Audiencia Nacional y precisamente el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, actual ministro del Interior, fue el que cautelarmente retiró el nombre a ese parque. Sí. Pero vamos, que es una cosa que en cualquier otro país no ocurre. Y si aquí ocurre es porque hay una voluntad política para permitir que ocurra. Quería preguntaros también sobre un tema que ahora está de bastante actualidad, que es la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la posibilidad de que se suprima la acusación popular, porque eso, claro, también puede afectar a la personación, ¿no?, de asociaciones como Dignidad y Justicia, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, cualquier otra, en los pocos casos que todavía quedan por juzgar en los tribunales de terroristas de ETA. Entonces, me gustaría, Vanessa, ¿qué opinas al respecto? Sí, ayer precisamente el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley por el que se pretende modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero, evidentemente, han sido muchos los intentos que se han llevado a cabo o se han pretendido, ¿no?, por medio de reformas legislativas, de limitar el ejercicio de la acusación popular. Sin embargo, la voz de alarma, ¿no?, que tuvimos las asociaciones de víctimas se produjo mediante una proposición de ley que se presentó por parte del Grupo Parlamentario Socialista, por nombre algo así como de protección y garantía de los derechos fundamentales frente a acciones judiciales abusivas, algo así, que en el preámbulo o la finalidad de la misma establecía entre sus intenciones la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en atención a que existían focos de acoso perfectamente identificados. Y en la exposición de motivos se establece entre esos focos de acoso uno de ellos, la acusación popular. Evidentemente, esta proposición de ley se ha convertido, o sea, en atención a las modificaciones que pretende introducir en el intento de mayor limitación y desnaturalización de esta institución que está reconocida constitucionalmente en el artículo 125. Y, llega hasta tal punto que a la acusación popular la vacía de contenido, de tal manera que en los procedimientos en los que pueda estar personada aparece como un convidado de piedra. Y por lo que se refiere a las asociaciones de víctimas del terrorismo, evidentemente saltó la alarma
porque todas aquellas asociaciones, fundaciones y demás entidades cuya finalidad estatutaria sea la defensa judicial de los derechos e intereses de las víctimas del terrorismo, con la sola aprobación de la reforma que se pretende del artículo 103 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a nosotras nos deja absolutamente bloqueadas. O sea, nos inactivan de facto, solo con la aprobación de de la reforma de ese artículo. Y es así porque el artículo 103 contiene el catálogo de delitos respecto de los cuales cabe la posibilidad de llevar a cabo la acusación, de que se persone, ¿no?, o plantear la acusación popular, y de manera absolutamente contraria a lo establecido en la exposición de motivos y a la finalidad de dicha ley, se excluyen los delitos de terrorismo. O sea, de una manera absolutamente incoherente y en plena contradicción con la exposición de motivos, porque precisamente se dice que la finalidad y la utilidad de la acusación popular viene como consecuencia de la defensa de los bienes jurídicos, o sea, cuando el bien jurídico protegido sea la defensa de intereses generales y difusos. ¿Y qué mejor que el delito de terrorismo? Sin embargo, mantienen dentro del artículo 103 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el delito de enaltecimiento y humillación a las víctimas, que evidentemente, y si da tiempo a que se hable de ello, a día de hoy está en vía muerta. O sea, por lo que se refiere a los delitos de enaltecimiento y de humillación a las víctimas del terrorismo y concretamente de ETA, resulta absolutamente inaplicable el artículo 578 del Código Penal. Pero es que además se recogen también otra serie de modificaciones en el artículo 104 en el que se exige a la acusación popular la existencia de un vínculo concreto con el bien jurídico protegido que está vinculado al objeto de ese procedimiento, algo que no se exige en el artículo 125 de la Constitución española y que en todo caso a quien se le debería de exigir sería la acusación particular. Y además se dice que en el caso de que no haya acusación por parte del Ministerio Fiscal y no esté personada una acusación particular, la acusación popular no puede mantener una acusación. O sea, a pesar de que un juez considere que existen indicios para mantener esa causa, si el Ministerio Fiscal no acusa, ese asunto se archiva. Y ya no solo eso, sino que es que además a la acusación particular se la priva de tener acceso a la causa durante toda la instrucción y además se le veta la posibilidad de solicitar práctica de diligencias de investigación. O sea, evidentemente, de aprobarse esta reforma o de aprobarse esta proposición de ley, esta iniciativa legislativa, evidentemente las asociaciones de víctimas, que como digo, tenemos como finalidad estatutaria la defensa en los juzgados y tribunales de los derechos e intereses de las víctimas, acaban con nosotras. Esa es la intención. Evidentemente, nosotros nos reunimos con el defensor del pueblo y lo pusimos de manifiesto y aparte de ponernos muy buenas caras y de decirnos lo bien que lo hacíamos, bueno, pues al final, como se trataba de un proyecto, que no se trataba de una ley, él no podía hacer nada y a lo que instó a Daniel es que pusiera a prueba su capacidad de influencia y de negociación con los grupos parlamentarios. Pues ya me dirás, a Daniel intentando convencer a Bildu. O sea, es que, de verdad, o al Grupo Parlamentario Socialista. Evidentemente, eso ha hecho que hayamos puesto igualmente esta situación en conocimiento del Comité de Peticiones del Congreso de los Diputados, a la Dirección General de Víctimas del Terrorismo, lo hemos elevado igualmente a Europa, al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, así como a la Comisión de Libertades y Derechos Civiles del Parlamento Europeo, porque evidentemente las intenciones que hay para con, y en concreto, las víctimas del terrorismo no son nada halagüeñas. Bueno, lo acabas de decir, Vanessa, esto es consecuencia del pacto con Bildu. Tenemos un gobierno que está condicionado y no solamente condicionado, sino que va de la mano, van en concordancia y tienen los mismos fines. Sí, si me permites, claro, yo no lo voy a hacer mejor que Vanessa porque esta parte la sabe muy bien. Incluso creo recordar que tuve un contacto con don Daniel Portero cuando vi el anteproyecto, porque la primera noticia que recibimos es que el representante, el portavoz del grupo parlamentario que anuncia esa proposición de ley, había sido, si no me equivoco, lehendakari del País Vasco con el apoyo del Partido Popular. Y digo yo, bueno, pues si presenta esta proposición habrán medido todo lo que hay.
Y yo tengo mis dudas de que hubieran medido, en el contexto que estamos actualmente, tengo mis dudas, porque soy bien intencionado, a lo mejor estoy muy equivocado, que hubieran previsto que, oye, que esto, porque yo lo primero que pensé, esto deja fuera a las víctimas del terrorismo. ¿Pero a quién se le ocurre esto? Porque permitan esta forma de exponer, porque claro, el contexto donde se hace esa proposición, pues había unas acusaciones populares que al parecer están personadas en unos procedimientos en los juzgados de instrucción de Madrid que inquietan un poco, según noticias de prensa, que inquietan un poco a presidencia de gobierno y se incitan. Luego existe una asociación de fiscales, la Profesión Independiente de Fiscales, que está constituida como acusación popular en el procedimiento contra el fiscal general del Estado. Lo sé bien porque yo soy vicepresidente de esa asociación. Y parece que eso salía del fruto de que, en fin, el gobierno quiere modificar, quiere situar las cosas en su sitio. Yo he leído por ahí, quiere limpiar al coste que sea la situación. Pero es que presenta este señor, que había sido el Lehendakari, una proposición que expulsa a las asociaciones de víctimas en delitos de terrorismo. Y claro, a partir de ahí me cojo a lo que ella ha dicho. Yo creo que era para añadir un poco, porque yo no sé si saben lo que están haciendo. Sí, supongo que lo deben saber, claro, pero yo ese cálculo, por decirlo respetuosamente, ni lo comprendo ni lo puedo compartir. Si ustedes tienen problemas en otros procedimientos, no pueden vulnerar con tantos delitos sin resolver, con el tema de la prescripción, con el tema que tiene, con todo lo que tenemos ahora decirle, y a partir de ahora las víctimas de terrorismo no pueden comparecer. Hombre, yo no lo puedo compartir, dicho de forma educada en este foro. Y además teniendo en cuenta que se ha introducido una disposición transitoria en la que se dice que desde el mismo momento de la entrada en vigor de la ley se aplica a los procedimientos que están en tramitación. O sea... Lo que es evidente es que en España en este momento hay legislación sobre el papel para proteger a las víctimas del terrorismo y el derecho a la justicia, pero que esa legislación no se aplica. O sea, es papel mojado. Desde la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que dice en su artículo 61 que se garantiza la defensa del honor y de la dignidad de las víctimas, y que estamos viendo un día tras otro que no es así, que aquí es lo que tú comentabas, Vanessa, ¿no? Que para que verdaderamente se cumpla tendría que haber un régimen sancionador y establecer claramente quién es competente para exigir el cumplimiento, ¿no?, de este artículo. Pero la cuestión es que hay muchas leyes, también hay una ley autonómica que, si uno lee su exposición de motivos, la ley del País Vasco, es una maravilla, pero luego a la hora de la verdad pues vemos que ocurre exactamente todo lo contrario. Y por poner un ejemplo que he leído hoy, como se conmemora el 40 aniversario de la muerte de un terrorista supuestamente torturado, bueno, se va a organizar una gira en autobús por todo el País Vasco para honrarle y bueno, pues para conmemorar ese asesinato. Pues a mí me ha venido a la cabeza que hace unos años la Asociación de Víctimas del Terrorismo organizó una gira también en autobús por todos los pueblos del País Vasco para ir pueblo por pueblo en los sitios donde hubiera habido asesinatos cometidos por ETA para rendir homenaje a los asesinados. Y entonces les recibían en esos pueblos, los de allí o los que iban a recibirles, y les decían: los vuestros en el hoyo y los nuestros en casa. Esa era la frase tan entrañable que les dedicaban a los familiares de víctimas del terrorismo en aquella gira que hicieron de homenaje a sus muertos. Y los niños les tiraron piedras. Y los niños les tiraban piedras. Pues al final se ha cumplido esto, y efectivamente los muertos en el hoyo, olvidados, aquí no ha pasado nada, ETA ya no existe, por lo tanto las víctimas tampoco existen. Ese es el planteamiento que quieren que la sociedad asuma, y
y ya está. Y en cambio, ETA legitimada, porque el estado de situación de impunidad es la legitimación de ETA política, social y bueno, y por supuesto la impunidad penal que hemos comentado largamente en este coloquio y que yo creo que, bueno, que ha quedado bastante claro que las cosas con voluntad política y cumpliendo lo que dice el espíritu de la ley se pueden hacer muchísimo mejor de lo que se han hecho. Pero lamentablemente hay cosas que ya no tienen solución. Todos los delitos que están prescritos, todos los terceros grados que ya están consolidados, todos esos homenajes que se han hecho y que tanto daño nos han hecho a las víctimas, pues eso queda ahí. Y realmente en lo que hay que pensar es en que cuando una víctima del terrorismo ve por televisión a esa representante que tiene en el Congreso, cuyo nombre no quiero mencionar, hablando de derechos humanos y hablando de cosas que ella no sé cómo se atreve, pues eso cuando lo ven las víctimas por televisión se les cae el alma a los pies y entonces nos sentimos perdedoras. No creemos que hayamos derrotado a ETA si ETA está en las instituciones y si sus representantes se están vanagloriando de su pasado y de su historia y siguen persiguiendo los mismos fines que perseguían cuando mataban. No sé si querréis decir algo más para finalizar. Bueno, muy breve. En el tema de prescripción, porque uno se prepara, esta espontaneidad viene preparada por horas de estudio, como podrán imaginar. Y como no ha salido, pero muy breve, me vais a permitir llamaros la atención sobre una cuestión, que es, ha habido una reforma legal que establece que el tiempo de pena privativa cumplido en Francia debe computarse en España, de tal forma que si se computa, pues el condenado sale antes de la cárcel. Entonces, en tema de prescripción, eso es un instituto que no está en la Constitución, pero está en la jurisprudencia. En la Constitución está la tutela judicial efectiva. Es decir, ustedes ni yo podemos ir a tomarnos la justicia por nuestra mano. Tenemos que acudir a un tribunal para que veamos si tenemos o no razón. Eso sí que está puesto. Y la prescripción es un límite jurisprudencial y legal, pero yo no lo encuentro en la Constitución y les reto a ustedes a que la busquen. Pero en esta materia de la prescripción les quiero decir que yo pienso que si unas actuaciones contra la dirección de ETA en Francia conducen a la detención de los que luego son declarados como criminales por el tribunal francés, a uno de ellos se le condenó por dirigente de ETA porque se decía que solo la dirección de ETA puede reivindicar los atentados y de tal forma que al encontrar el texto de reivindicación del secuestro y asesinato de un joven concejal del Partido Popular que lo tenía ese dirigente de ETA, le dicen usted, le condenamos por asociación de malhechores porque la reivindicación de ETA solo la puede tener los dirigentes. Bueno, lo que ocurre es que si ese señor ha sido condenado por asociación de malhechores, y termino, no puede ser aquí nuevamente condenado por pertenencia a organización terrorista. Es decir, esa sentencia francesa tiene efectos para no juzgarle aquí por pertenencia a organización terrorista y ahora con la ley para computarle el tiempo de pena que tuviera allí, aquí. Yo me pregunto, pues si la sentencia cuenta eso, también servirá para interrumpir la prescripción, porque la sentencia o tiene todos los efectos o no tiene ninguna. De tal forma que el día que fue detenido en Francia está interrumpida la prescripción, de tal forma que, en mi opinión, y esto ya es un cálculo aritmético, si eso está interrumpido en esa fecha, porque tiene estos otros efectos jurídicos, no ha pasado los 20 años de prescripción. Porque la prescripción es otro límite, que es legal, yo creo que tal, que produce impunidad. Aunque también, y con eso termino, quiero decirles que hay otros casos donde sí que han trabajado mucho policías, guardias civiles, representantes del Estado, el Poder Judicial, en la persecución de estos crímenes. No crean que nunca se ha hecho nada, porque, en mi opinión, no sería justo. Ahora cada cual cree lo que quiere.
Pues, aunque me había ya medio despedido, pero sí que me gustaría, Vanessa, que muy brevemente nos dijeras, por ejemplo, otra causa de impunidad es que no se ha perseguido la autoría intelectual de los delitos terroristas en muchísimos casos, ¿no? Entonces, ¿qué opinas, ¿no?, de por qué la autoría intelectual ha quedado impune casi siempre? Y en cuanto a la prescriptibilidad de los delitos, sé que estáis peleando para que se consideren también no prescritos los cometidos 20 años antes de 2010, que fue cuando se declaró esa imprescriptibilidad. ¿Que hay alguna posibilidad de que prospere ese deseo? Desde luego que todas las esperanzas las tenemos puestas en ese recurso de casación. Estoy absolutamente de acuerdo con la interrupción de la prescripción en atención a esa sentencia dictada en Francia respecto de Ignacio Gracia Regui en el caso del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, y prueba de ello es que, si bien es cierto que nosotros en ese recurso de casación defendemos la imprescriptibilidad de ese secuestro y posterior asesinato, también hemos introducido como argumento, ¿no?, secundario la interrupción de la prescripción en atención precisamente a los mismos motivos que han sido planteados o han sido expuestos por parte de Vicente. Y por lo que se refiere a la imprescriptibilidad, pues evidentemente nosotros hemos considerado, ¿no?, contextualizando, el asesinato de Miguel Ángel Blanco se produce el 13 de julio de 1997, donde el plazo de prescripción era de 20 años, y en el año 2010 se produce una reforma legal donde establece la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo con el resultado de muerte de al menos una persona. Ahí el Ministerio Fiscal, en atención al principio de irretroactividad penal, dice que la imprescriptibilidad solo se aplicaría o solo se aplicará respecto de la entrada en vigor de esa reforma, 23 de diciembre de 2010 en adelante, o sea, a los delitos cometidos en esa fecha. Pero nosotros consideramos, en atención a la aplicación del artículo 2.2 del Convenio Europeo de Imprescriptibilidad, que cabe la posibilidad de que cuando se introduce la imprescriptibilidad, ese delito todavía no ha ganado ese tiempo de los 20 años para considerarse prescrito, entendemos que se hace imprescriptible. Y eso, evidentemente, es lo que hemos puesto de manifiesto en el recurso de casación contra la prescripción o el auto que declaraba la extinción de responsabilidad penal respecto de 3 de los miembros del Comité Ejecutivo de ETA en cuanto al secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y tenemos todas las esperanzas puestas porque, si se acoge esa tesis, que por otro lado también debo decir que durante una década ha sido, no evidentemente la aplicación del artículo 2.2 de ese convenio europeo, pero sí por parte del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sí que ha reconocido la normalidad en cuanto a la aplicación retroactiva de la ampliación de plazos de prescripción cuando el delito no está prescrito, pues tenemos todas las esperanzas puestas porque, si conseguimos que el Tribunal Supremo asuma esa tesis, todos los delitos cometidos del 23 de diciembre de 2010 hacia atrás, es decir, hasta el 23 de diciembre de 1990, serían declarados imprescriptibles. Y evidentemente podríamos llevar a cabo la investigación de todos aquellos crímenes que están sin resolver, sin el yugo, evidentemente, del paso del tiempo. Claro. Pues muchísimas gracias, Vanessa, Vicente. Yo creo que ha sido un coloquio bastante interesante y bastante instructivo. Yo, la verdad, me quedo con un pozo de pesimismo porque las cosas, pues hay muchas cosas que ya no tienen solución, pero también de optimismo porque verdaderamente estáis dando la batalla. En la Audiencia Nacional hay fiscales que hacen bien su trabajo y que siguen luchando por la verdadera justicia y asociaciones como Dignidad y Justicia, que está aquí Daniel, su presidente, también. La Fundación Villa Cisneros nos da voz a todos los que seguimos en esta pelea y hay que seguir y ojalá lleguen tiempos mejores en los que las togas no se manchen tanto con el polvo del camino. Muchas gracias.